Hola a todos los participantes, mi nombre es Dani Illanes Huanca y soy el licenciado que va a estar a cargo del desarrollo de este módulo. Bien, este es un video tutorial para explicarles un poco lo que va a tratar esta primera unidad dentro del módulo de Lengua de Señas Boliviana. En la unidad 1, que lleva por título Lengua de Señas Boliviana, Fundamentos Lingüísticos y Sociales, vamos a identificar los diferentes fundamentos, tanto lingüísticos y sociales, que hacen a la lengua de señas boliviana. Es importante saber que hay elementos lingüísticos que nosotros tal vez no los vemos como tales, pero que son necesarios comprender antes de adentrarnos al mundo de la lengua de señas. También hay aspectos sociales que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque esta lengua tiene esa característica, y más aún que la lengua de señas es cultural. Entonces necesitamos nosotros saber los aspectos sociales que son inherentes a un buen aprendizaje y un buen manejo de la lengua de señas. Bien, los subtemas tales que vamos a desarrollar dentro de esta primera unidad son la perspectiva socioantropológica de la sordera. Antes de hablar de la lengua de señas, tenemos que entender que nos debemos acercar a la lengua de señas bajo una mirada diferente. La lengua de señas boliviana, en este caso, es una lengua y la tenemos que ver como tal. No como la hemos visto hasta este tiempo, no como nos la han contado, sino de una manera diferente, ¿no? Eso tiene que ver la perspectiva socioantropológica, la que ustedes van a ver. También la lengua de señas, aproximaciones generales. La lengua de señas, como otras lenguas orales, en todo caso, ¿no? El aymara, el guaraní, el quechua, el inglés, el francés, tienen ciertas características. Y esta lengua cumple esas características. Entonces, ¿cuáles son? Las vamos a desarrollar. La lengua de señas boliviana y su enfoque lingüístico. Como les digo, ¿no? Tenemos que ver desde ese ámbito de la lingüística a la lengua de señas. Y finalmente los aspectos sociales y culturales que hacen a la lengua de señas. La lengua de señas no solamente es algo así, abstracto, etéreo, que se puede estudiar. Esta lengua es viva y más aún manejada por una minoría lingüística. Entonces nosotros tenemos que entender que esta minoría, este grupo de personas influye en lo que es la lengua de señas boliviana. Bien, tenemos una presentación en PowerPoint, la cual ustedes van a poder visualizar y revisar también con respecto al desarrollo de la unidad. Y la tarea, la cual van a hacer ustedes, lleva como consigna elegir una lectura complementaria, ¿ya? de esta unidad 1 para hacer un mapa conceptual y subirlo a la plataforma. Ahora, el material de apoyo cuenta con 3 documentos en PDF. Uno que trata sobre elementos de la cultura sorda. Ustedes pueden leer para entender mejor qué es esta cultura sorda, qué es este grupo de personas sordas que influyen, ¿ya?, con su accionar y con su cultura a lo que es la lengua de señas. Porque la lengua de señas nace de las personas sordas, de ese grupo cultural. Bien, el segundo documento es la norma en la lengua de señas venezolana, ¿ya? Esto obviamente es de otro contexto, pero los principios con los cuales se consigue el tema de la norma, ¿no? O sea, ¿quién hace la seña correcta? ¿Quién no? ¿No? ¿Cuál es la forma correcta de decir las cosas en lengua de señas o cómo no se debe decir las cosas en lengua de señas? Entonces, este documento nos va a orientar sobre ese trabajo. Y 3, la perspectiva socioantropológica de la sordera, escrita por mi persona, presentada hace mucho tiempo en un congreso educativo que espero les sirva de apoyo, ¿no? También ese texto es más desarrollado del que estamos viendo en la unidad 1. Bien, para el foro, el tema de discusión es ¿por qué es importante cambiar la concepción sobre la lengua de señas boliviana? Si ustedes leen esos 3 documentos, leen la unidad, entonces ustedes van a tener más elementos para poder responder a esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de nosotros de ver diferente a la lengua de señas? Les pongo una pregunta, incluso tal vez digamos, o sea, no para el foro, pero para que la vayamos pensando. ¿La lengua de señas son solamente seña y palabra, como la vemos en los diferentes módulos, en los diferentes cursos y todo eso? ¿O es que la lengua de señas tiene que ser aprendida no como seña y palabra, ¿no?, como si hubiera un diccionario? Debería ser aprendida de otra manera, ¿no? Entonces, es una cuestionante que es importante que nosotros la tengamos muy bien analizada y también que tengamos una postura frente a eso, ¿no? Entonces, estos documentos y esta primera unidad ayudan a que nosotros vayamos pensando qué significa la lengua de señas en ese aspecto, ¿no? Y finalmente la evaluación, que ustedes la van a tener colgada ya en la plataforma, consta de 5 preguntas y ustedes responderán
la que vean que es correcta, ¿no? Siempre y obviamente basados en el documento de la unidad 1. Entonces les invito a que podamos adentrarnos ya en este módulo de lengua de señas boliviana. Y para los que tal vez estaban pensando que este módulo es como un curso de lengua de señas, no lo es. Las lenguas de señas son mejor aprenderlas de las personas sordas. Lo que yo sí voy a hacer es profundizar sobre el manejo de la lengua de señas en el ámbito educativo, que es lo que nos conduce a esta maestría, ¿no? Que es maestría en educación especial e inclusiva. Entonces, la lengua de señas tiene que ser trabajada en esos dos ambientes y es justamente lo que quiero trabajar, ¿no? Bien, también no digo que vamos a trabajar las señas. Si hay alguna duda sobre algunas señas, sobre formas de decir señas, sobre cuestionantes sobre señas, las vamos a ir resolviendo y respondiendo en el transcurso de todo el módulo, ¿no? O sea, no es que no vamos a tocar señas, las vamos a tocar, vamos a ver algunos sinónimos, el porqué de esta seña, porqué de la otra, porqué dice de esa manera, porqué de la otra, todo lo que ustedes tengan duda, consulta, por favor, en esos dos espacios, ¿no? Tanto en la sesión de WhatsApp, que son individuales, ¿no? Cada uno va llamando o videollamada, en la sesión de Zoom, que ya va a ser un entorno más grupal en el cual vamos a poder intercambiar. Bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto. Que la pasen muy bonito. Hasta luego, compañeros.